Desde que se independizara de España, la vida política de Cuba había estado condicionada por la relación que mantenía con Estados Unidos. Hasta 1933, en la Constitución cubana existía una cláusula, conocida como la Enmienda Platt, que permitía la intervención norteamericana en la isla para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos de ese país, residentes en Cuba. La estación naval en la bahía de Guantánamo se estableció en 1898, cuando Estados Unidos obtuvo el control de Cuba por parte de España al término de la Guerra Hispano-Estadounidense. El gobierno de Estados Unidos obtuvo una concesión perpetua que comenzó el 23 de febrero de 1903, otorgada por Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República de Cuba. Hacia 1952, las empresas norteamericanas controlaban el 47.4% de la producción azucarera, el 90% de la producción de electricidad y de las redes telefónicas, el 70% de las refinerías de petróleo, el 100% de la producción de níquel y el 25% de las casas comerciales, los hoteles y la industria de productos alimenticios. A partir de 1944, por primera vez, la mayoría de la población pudo participar en elecciones. Sin embargo, los gobiernos electos continuaron bajo la influencia de Estados Unidos. En los primeros años de la década de 1950, se incrementaron las acusaciones de corrupción y ante las movilizaciones de protesta, un sector del ejército apoyado por compañías norteamericanas y empresarios cubanos dio un golpe de Estado. El nuevo dictador fue Fulgencio Batista. La dictadura solo se sostuvo mediante una violenta represión. En poco tiempo comenzó la resistencia, que unía en sus reclamos la lucha contra las injusticias y desigualdades del orden social con los planteamientos de independencia económica y autonomía, y por lo tanto, contrarios a la injerencia de Estados Unidos en el país y en la región. Como parte de las acciones rebeldes, el 26 de julio de 1953, un centenar de jóvenes pertenecientes a los sectores medios y obreros, organizados por Fidel Castro, intentaron tomar el cuartel de Moncada, la segunda base militar del país. Buscaban con esta acción dar comienzo a un proceso que llevara al derrocamiento del dictador. El asalto fracasó, pero permitió al grupo revolucionario hacer un llamamiento a la insurrección y a la unión del pueblo cubano. Obreros, rurales e industriales, pequeños agricultores, maestros, comerciantes, profesionales, desocupados, en definitiva, todos los sectores excluidos de la sociedad. En 1956, los integrantes del movimiento 26 de julio, denominado así por los revolucionarios luego del acontecimiento de Moncada, organizaron desde México una expedición para ingresar clandestinamente en Cuba, a bordo de un pequeño barco de nombre Grama. Desembarcaron en las playas de la isla y se establecieron en Sierra Maestra, donde crearon un foco guerrillero. Con el tiempo, el grupo inicial terminó convirtiéndose en el Ejército Rebelde. El Ejército Rebelde comenzó a salir de su aislamiento y a encontrar nuevas adhesiones. Se sumaron importantes contingentes de jóvenes que fueron conducidos por líderes como Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara. En pocos meses, fueron conquistando nuevos objetivos y con el apoyo de amplios sectores de la población, en enero de 1959, tomaron La Habana, capital de Cuba. La lucha antidictatorial por el retorno de las formas democráticas de gobierno pronto se transformó en una verdadera revolución social. Una vez en el poder, se adoptaron un conjunto de medidas que modificaron de raíz el orden social en Cuba. El ejército de la dictadura fue reemplazado por el ejército rebelde. Los cargos de gobierno fueron asumidos por los jefes revolucionarios, y a partir de allí se inició la tarea de transformar a la sociedad cubana. Desde que comenzó la revolución, Cuba fue hostigada por Estados Unidos. En 1960, el gobierno norteamericano dejó de comprar azúcar.
Eso condujo a un acercamiento de los cubanos con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que se comprometió a comprar 500,000 de toneladas anuales de azúcar durante 4 años. Estados Unidos decidió entonces no enviar más petróleo a Cuba, que comenzó a proveerse de la Unión Soviética. Cuando Castro inició la nacionalización de las propiedades de Estados Unidos en Cuba, como la industria, los bancos, la compañía telefónica y la propiedad agrícola, Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961, prácticamente forzando a Castro a depender de la Unión Soviética, cuyo modelo lo tenía cautivado secretamente. El ala derecha de la CIA, que veía el acto de desafío a la política de Estados Unidos como una amenaza contra el frente occidental contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, patrocinó una invasión fallida en Cuba en abril de 1962 en la Bahía de Cochinos, que llevaron a cabo exiliados cubanos de derecha, a quienes se les ofreció apoyo para establecer en Cuba un gobierno al estilo de Batista. Con el objeto de frenar a Estados Unidos, Castro hizo un trato con la Unión Soviética de instalar tropas rusas en Cuba en 1962, en donde de todas maneras el líder soviético Nikita Khrushchev tenía la intención de hacer de la isla de Cuba el equivalente de un portaaviones de Rusia. Khrushchev veía la posibilidad de utilizar a Cuba como base para montar misiles nucleares listos para lanzarse contra Estados Unidos a una distancia de solo 90 millas. La movida de Khrushchev tenía el potencial de inclinar la Guerra Fría a favor de la Unión Soviética y quitarle así a Estados Unidos el título implícito de líder de la globalización. Esta crisis del Caribe de 1962, como se llama en la Unión Soviética, en Cuba se le conoce como la crisis de octubre, fue resuelta por el presidente John F. Kennedy, quien ordenó un bloqueo naval alrededor de la isla de Cuba para evitar que los misiles nucleares llegaran de Rusia a sus plataformas de lanzamiento en Cuba, y amenazó a Khrushchev con ir a la guerra si no retiraba las plataformas de lanzamiento de misiles para enviarlos de regreso a la Unión Soviética. La crisis cubana de misiles, como se llama en Estados Unidos, fue resuelta directamente entre Kennedy y Khrushchev, sin consultar a Castro. Desde el margen de la situación, Castro le pedía furiosamente a la Unión Soviética que lanzara los misiles contra Estados Unidos. Haciendo caso omiso de las vociferaciones de Castro, Khrushchev acordó desmantelar las bases soviéticas de misiles nucleares en Cuba, a cambio de la garantía de que Estados Unidos no realizaría ni apoyaría una invasión de Cuba y desmantelaría sus bases de misiles nucleares en Turquía. Kennedy aceptó, con la condición de que ni la no invasión a Cuba ni el desmantelamiento de misiles en Turquía llegaran a ser de público conocimiento hasta pasar por lo menos 6 meses. De esta forma se puso término a la crisis sin dar muestras de debilidad ni de derrota por ninguna de ambas potencias. La ganancia que obtuvo Cuba de la intromisión soviética en este país fue un subsidio económico creciente, que con el tiempo llegó a $5,000 millones anuales para mantener un puesto de escucha, para oír comunicaciones provenientes de Estados Unidos y obtener acceso a América Latina a través de la Ciudad de México. También, a cambio de estos privilegios, Rusia tenía que garantizar la compra de grandes cantidades de azúcar de Cuba, que de otra forma no hubiera tenido un mercado a precios justos. Los cambios en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas que buscaban transformar a la sociedad cubana. En este sentido, el gobierno estableció 2 áreas de prioridad: la educación y la salud. Con el apoyo de los fondos de Rusia, la Revolución Cubana pudo prometer a sus ciudadanos cuidado médico gratis, pero con frecuencia no alcanzaban los fondos para el aprovisionamiento de medicinas y película para los rayos X. Castro culpaba a Estados Unidos por esa escasez, debido al bloqueo de Cuba de parte del hemisferio occidental que comenzó en 1962. Posteriormente, Cuba llegó a desarrollar equipos de investigación de alto nivel para crear medicinas basadas en la biotecnología,
pero muchos de estos productos fueron exportados para obtener dólares que tanto necesitaba el gobierno cubano. Cuba necesitaba los dólares para importar alimentos que ya no se producían en forma eficiente. Fidel Castro ha continuado en el poder desde entonces y posteriormente a través de su hermano Raúl, su agente desde el 2006, como presidente sustituto del Consejo de Estado de Cuba.